Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Estamos de regreso hoy con un nuevo caso. Este tema me lo vienen casi que pidiendo desde que yo empecé a hacer este tipo de contenido. Y por un tiempo traté de alejarme porque, como bien algunos de ustedes me dicen, es un tema ya del que se ha hablado muchísimo. Pero por otra parte, no quiero dejar colgados a todos aquellos que me lo han pedido. Así que ya para dejar la deuda saldada, finalmente hoy voy a tocar el caso de las Poquianchis, que es como se les conoce popularmente a este grupo de asesinas en series mexicanas que estuvieron activas entre los años de 1945 a 1964. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. También comenten, que siempre les contesto. Compartan con todos, regálame un like y sin más, comenzamos con el caso de hoy. Más adelante en nuestra historia yo les voy a explicar por qué a estas cuatro hermanas se les conocía como las Poquianchis, pero sus verdaderos apellidos eran González Valenzuela. Delfina era la mayor de todas y también se conoció ser como la líder del grupo. Ella nació en el año de 1912 en Jalisco. Le seguía María del Carmen, la tercera era María Luisa, a la cual también la conocían como Eva, y la menor de todas ellas se llamaba María de Jesús. Vamos a conocer un poco de esta familia, de los González Valenzuela. Estas cuatro hermanas en realidad nacen bajo los apellidos de Torres Valenzuela. Ellas fueron las hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos de un pueblo llamado El Salto en Jalisco. Según cuentan, esta familia era muy disfuncional. El padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista y llegó a ocupar la posición de alguacil, manteniéndose en el puesto incluso aún después de la Revolución Mexicana. Este señor era un hombre bastante prepotente, muy violento, autoritario, y constantemente él golpeaba tanto a su esposa como a todas sus hijas. Desde que eran niñas, las obligaba a que estas cuatro muchachitas vieran lo que era la ejecución de los presos, algo que obviamente en edades tempranas puede traumar a cualquiera. De la madre no se tiene mucha información en el aspecto personal, más allá de que sí se recuerda de que era una mujer muy arraigada a la religión. Los maltratos en la casa llegaron a tal punto que en una ocasión Carmen, la segunda hermana, siendo una adolescente, ella huyó de su casa con el que en aquel entonces era su novio, el cual era unos años mayor que ella, pero el papá resulta que logra encontrarla y una vez que la atrapó, le dio una golpiza que la dejó morada. Y encima de eso, de forma arbitraria, llegó hasta encarcelarla en la prisión municipal sin ningún tipo de cargo o sin que ni siquiera esta joven haya hecho algo. ¿Quién le podría llevar la contraria si era el alguacil del pueblo? Y ahí pues deja presa a la chica por varios meses. El padre de las jóvenes se convierte él mismo, a pesar de ser él considerado pues parte de la ley, en un prófugo de la justicia por haber asesinado a un hombre el cual se dice era inocente. Eso costó de que a Isidro lo estuvieran persiguiendo para hacerle pagar por el crimen que había cometido. Lo curioso de todo esto es que cuando Isidro se da a la fuga, Carmen todavía estaba presa por culpa de él. Gracias a un señor del pueblo ya cincuentón, él hace posible de que Carmen salga de la cárcel. El señor era dueño de una tienda de abarrotes
Y Carmen, una vez, pues bueno, ya que estuvo libre, entabló una relación amorosa con este hombre. Incluso fruto de esta relación, ella llegó a tener un hijo con el señor. Pero ¿qué sucede? Como el padre de las Poquianchis estaba siendo buscado, toda la familia tenía mucho miedo. Entonces ellas decidieron cambiarse el apellido de Torres al de González y poder pasar desapercibidas y que nadie se diera cuenta de que realmente ellas eran las hijas del prófugo. Para el año de 1935, ya todas ellas siendo un poco más mayores, la familia vivía en lo que se puede considerar como que una pobreza extrema. Aún así, todas ellas habían conseguido trabajo en una fábrica textil, pero los salarios que se pagaban en aquel entonces apenas les alcanzaba a estas mujeres para poder subsistir, para poder mantener el hogar. Hasta que en 1938 Carmen conoce a otro hombre. Como pueden ver, la Carmen tenía la chocha bien caliente, llamado Jesús Vargas, el cual era conocido por el sobrenombre de El Gato. Y es así como abren una pequeña cantina, pero el gatito, él de verdad que acabó con el local. Despilfarró tanto el dinero que acabó con las ganancias del negocio. Lo llevó a la ruina total. Al ver todo este desmadre, pues entonces Carmen decide separarse del gato y se regresa a vivir con su familia. Pero resulta que casi en este mismo tiempo, el prófugo, el Isidro, había finalmente muerto. Entonces él es como que les deja como que una pequeña herencia a las hijas. No era una cantidad así como que abismal de dinero, pero sí era una suma considerable para por lo menos tratar de hacer algo con la vida. Y con este dinero, Delfina, que era la hermana mayor, decide abrir, oigan para acá, entre tantos negocios, ¿qué es lo que decide abrir Delfina? Un burdel, a putear que el mundo se va a acabar. Pero este trabajo, este oficio era ilegal. Lo que sucede es que como tal no había, digamos, como que la suficiente fuerza policial como para combatirlo, y así pues el prostíbulo estuvo súper activo por muchísimo tiempo, hasta que un día se arma tremenda riña, tremenda perra bronca. Y entonces ahí sí ya las autoridades se presentan al local y obviamente pues lo cierran. Pero esta no sería la única mala noticia, ya que para el año de 1949 María del Carmen pierde la vida debido a un cáncer. Pero Delfina dice como que jamás van a poder conmigo. Y es así como para 1954 ella muda el establecimiento a otro pueblo, a otra localidad. En este caso se lo lleva a Lagos de Moreno, también en el mismo Jalisco. Pero como les había comentado, esto era ilegal. Lo que pasa que inteligentemente las hermanas contaron para reabrir el burdel con la ayuda de varias autoridades locales que eran ampliamente conocidas por ser muy corruptas. Así que ellos llegaron como que a una especie de acuerdo, y es así como el burdel se reabre en esta nueva locación y comienza, bueno, pues a tener, digamos, como que mucho éxito. Fíjense si la corrupción era perramente grande, que el mismísimo alcalde fue quien aprobó la apertura del local. Y él lo que pedía a cambio, como se podrán imaginar, era favores sexuales. Pero ¿de dónde salían todas las mujeres que allí trabajaban? Bueno, la mayoría eran mujeres que lamentablemente habían sido engañadas. Digamos que, a ver, para ponerles un ejemplo, digamos de que yo estoy en una situación difícil, ¿verdad? Y me encuentro con estas mujeres que deciden darme comida, ropa, un techo, que me ayudan. Pero sin embargo, llega un día en el que ellas me dicen que nada de eso era de gratis, de que todo tenía un precio y que yo tengo que pagarles para atrás. Pero al yo no tener nada, entonces ¿qué es lo que me queda? Tener que trabajar para ellas. ¿Cómo? Prostituyéndome. Eso es lo que sucedía. Así
ellas ganaban a sus mujeres y las tenían allí pues haciendo todo el trabajo, porque las chicas le debían mucho dinero y al no tener cómo pagarles, pues a vender el chocho. Como bien dice el dicho, la avaricia rompe el saco. A ellas les estaba yendo bastante bien, sobre todo porque hacían mucho dinero y ellas se lo quedaban casi todo, porque todas estas mujeres eran prácticamente unas esclavas de las hermanas. Ellas, todo dinero que hacían, eso iba a parar a manos de las poquianchis. Y las hermanas, en su afán de ser como que el negocio número uno, las mejores, es como que comienzan a ver qué pueden hacer ellas para levantar de cierta forma aún más la fama del prolífero negocio. Y a ellas se les ocurre la idea de que tener chicas más guapas, más jóvenes, de diferentes regiones era la solución para su problema. Y es así como contratan a varias personas para que literal recorran toda la república buscando chicas jóvenes que oscilen entre las edades de 12 a 15 años, o sea, unas niñas. Y así, por medio de engaño, de extorsiones, obligarlas a que se fueran a trabajar para el burdel, donde lamentablemente una vez que entraban pues no podían salir más, ya que allí las mantenían en una especie de cautiverio. Estas mujeres tenían todo tan controlado que incluso pagaban dinero para que la Secretaría de Salud emitiera tarjetas de control falsas, o sea, tarjetas que dijeran de que todas las chicas estaban perfectamente sanas, que no tenían ningún problema, que no tenían ninguna enfermedad. Estas tarjetas se dice de que le costaba muchísimo dinero a las hermanas para poder costearlas, pero ellas corrían el riesgo y hacían el gran gasto. Esto les ayudaba para que los clientes estuvieran como que más tranquilos y así volvieran siempre una vez más, una vez más, una vez más, como que se hicieran asiduos al lugar. Este nombre con el que ellas se hicieron populares viene porque ese era el nombre de uno de estos burdeles que ellas administraban. Pero bueno, llega el año de 1964 y Catalina Ortega, la cual en el momento era una de las adquisiciones más frescas de las poquianchis, esta chica logra escapar. Inmediatamente se dirige a la comandancia de la Policía Judicial de León en Guanajuato y es como que denuncia todo. Es así como las autoridades giran una orden de aprehensión y se dirigen a San Francisco del Rincón, donde operaba el establecimiento más popular, y al llegar inmediatamente logran detener a Delfina y junto a ella a María de Jesús. Sin embargo, otra de las hermanas logró escapar al último minuto y bueno, pues de momento se libró. Y entonces para aquel entonces había una revista muy amarillista que se llamaba Alarma y ellos comienzan a difundir ampliamente todo el caso, no solo informando de todo lo que pasaba en el prostíbulo, en el burdel, sino incluso publicando fotos de las hermanas, o sea, todo ahí con full detalle. Una vez que se lleva a cabo pues esta operación de rescate, muchísimas de las chicas que estaban allí secuestradas, ellas comienzan a dar declaraciones, a contar su versión de los hechos, pero las cosas que estas jovencitas contaban eran de verdad difíciles de creer. Todo un cuento de terror, ya que las chicas que lograron salvarse le contaron a todos los judiciales cómo muchas de sus compañeras eran golpeadas casi hasta dejarlas muertas y a muchas otras las torturaban en modos realmente denigrantes. A veces arremetían con tanto odio que muchas llegaron a terminar siendo asesinadas, y para no levantar sospechas, estas cabronas lo que hacían es que enterraban a sus víctimas en el patio del propio establecimiento. Las víctimas declararon a la policía de que ellas nunca podían salir de la casa, incluso ni cuando tenían citas, pero ni eso las hermanas Poquianchis
le permitían a estas pobres mujeres. Obviamente muchas de estas chicas quedaban también embarazadas por lo que estaban haciendo allí, ¿no? O sea, era un burdel. Pero las hermanas rápidamente, apenas se daban cuenta de que había alguna embarazada, ellas procedían a hacerle abortos para que no pudieran tener los hijos. Incluso si por alguna casualidad de la vida una de estas chicas llegaba a tener el hijo, inmediatamente estas viejas cabronas procedían a asesinarlos. También cuando ellas consideraban de que alguna de las prostitutas ya no les servían, ellas hacían lo mismo, las asesinaban y bueno, pues ahí las enterraban, señores, sin ni siquiera ponerles una flor, una nada, como para que nunca dieran ni tan siquiera con el paradero de los cuerpos. Y que te asesinaran, según relatan algunas de las sobrevivientes, era casi que una bendición, porque ellas incluso llegaron hasta contar que las poquianchis muchas veces, algunas de estas chicas las enterraban hasta estando vivas y las dejaban tiradas en un panteón clandestino. Este trabajo se los hacía un hombre llamado Hermenegildo Zúñiga Maldonado, a quien se le conocía como el Capitán Águila Negra, porque sí, tal como están escuchando, el tipo era un capitán del ejército, pero él andaba de amoríos con Delfina, una de las hermanas, así que ya tú sabes, él se prestaba para todo este relajo. Resulta que la Delfina llega a desarrollar como que un método de secuestro que les dejaba muchísimas ganancias, ya que acudían a los pueblos cercanos y rancherías y a las niñas más bonitas que encontraban, pues de ahí mismo se las llevaban. Ellas iban acompañadas por secuaces masculinos que si las niñas se las encontraban solas, pues entonces estos mismos eran los que se encargaban de apresarlas. Pero en caso de que las niñas estuvieran acompañadas de sus familiares, las poquianchis lo que hacían es que se les acercaban a los padres, que por lo general eran personas bien pobres, eran campesinos, y entonces les mentían diciéndoles que les querían ofrecer trabajo a sus hijas como sirvientas y así poderles ayudar con la economía en la casa. Muchos de estos padres, los pobres, eran incluso hasta analfabetos y estos a veces eran un poco como que confiados y dejaban de que estas brujas se llevaran a sus hijas. Una vez ya que bueno, que las niñas llegaban a los aposentos, inmediatamente aquí estas cabronas las desnudaban para examinarlas. Y una vez que esta examinación terminaba, pues entonces ellas dejaban de que todos estos ayudantes que ellas tenían procedieran a violar a las niñas tanto vaginal como analmente, como para de cierta manera en la cabeza de ellas empezar como que a entrenarlas. También las obligaban a que les practicaran sexo oral y si alguna nada más como que se atrevía a abrir la boca, a llorar o a quejarse, ahí mismo les daban tremendas golpizas que muchas veces las dejaban hasta inconscientes. Después de todos estos horribles abusos, las poquianchis procedían a bañarlas con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las preparaban para que ya, bueno, pues por la noche comenzaran a atender los clientes según fueran llegando al burdel. Y por supuesto todo esto siempre lo hacían bajo amenazas de muerte, porque lo mismo le decían a las niñas que las iban a matar a ellas o les decían que iban a matar a sus familiares. Estas mismas niñas llegaron a relatar de que todo era horrible, pero más que nada la alimentación, ya que a pesar de que trabajaban como unas perras, el único alimento que probaban en todo el día eran 5 tortillas viejas durísimas y un poco de frijoles. Cuando las niñas llegaban a cumplir los 25 años de edad, es como que ya se les hacían un poco como que inservibles. Ya literal las consideraban como viejas. Y entonces ellas procedían a entregarles las muchachas
a Salvador Estrada Bocanegra, conocido como el Verdugo, el cual procedía a encerrar a las niñas en uno de los cuartos de este rancho, privándolas tanto de comida como de agua por varios días. Eso sin contar como él entraba constantemente para patearlas, para golpearlas, las abusaba muchísimo y le gustaba utilizar para eso una tabla de madera que tenía como una especie de clavo en una de las puntas, lo cual le provocaba heridas a las muchachitas. Una vez que ya todas estas infelices estaban súper débiles, más muertas que vivas, al punto que ni siquiera podían intentar defenderse, el verdugo las llevaba hasta el área del patio y tras cavar una zanja profunda, las enterraba vivas. Cogían como que las planchas para la ropa y las ponían bien calientes y se las pegaban a la piel, y en otras ocasiones pues las lanzaban incluso hasta desde la azotea para que así cuando ellas cayeran pues ahí mismo quedaran muertas instantáneamente. Es como que ellas nunca podían hacer nada bien. Todo siempre era como para merecer un castigo. Les contestaban mal, enseguida era como que les caían a golpes y a veces hasta las mataban. Si una muchacha se embarazaba, si una muchacha padecía anemia, si alguna se atrevía incluso a no sonreírle a los clientes, ya eso era motivo suficiente para que las asesinaran. ¿Se acuerdan cuando les comenté de que a todos los bebés que lograban nacer ellos los asesinaban y los enterraban? Bueno, resulta que hubo un niño que lo dejaron con vida porque al parecer es como que llegó un cliente que la mujer no podía tener hijos. Es como que ellas le proponen que como las muchachas ahí quedaban embarazadas y a veces tenían a los hijos, que ellas le iban a vender uno. Y así mismo hicieron, pues uno de estos niños, ellas no lo mataron y lo que hicieron fue que se lo vendieron a ese cliente como si fuera poco, que ya aquí en este caso nada es poco. Por supuesto que ellas también practicaban abortos clandestinos. Si una de sus chicas más populares se les embarazaban, pues ellas por supuesto sin tener el más mínimo conocimiento procedían a sacarle el hijo a las muchachitas que estaban ahí viviendo en la casa. También por supuesto que ellas eran las sirvientas, las esclavas de todas estas descaradas. Ellas tenían que cocinarles, limpiarles, incluso darles hasta la comida casi que en la boca. Y aunque ya les he hablado de algunos de los ayudantes que estas mujeres tenían, porque por supuesto no actuaban solas, la lista es bien larga, mi amor, por supuesto que sí. Tenían a Francisco Camarena García, quien era uno de los choferes que ellas utilizaban para transportar a las chicas o cuando ellas salían de gira a buscar nuevas presas. Enrique Rodríguez Ramírez, quien era uno de los cuidadores. También este señor que ya les había mencionado, el supuesto Águila Negra, cuya función supuestamente era de guardaespaldas, pero honestamente este hombre hacía de todo lo que se le pidiera. José Facio Santos, que era el señor que tenían como encargado para cuidar todo lo que era el terreno. Era como que el velador. El verdugo que les mencioné, el Bocanegra, que bueno, como ya les había dicho, él era quien las golpeaba y las maltrataba y les hacía todos estos horrores a las pobres niñas. Pero lo más increíble de todo es que algunas de las mismas niñas con el tiempo fueron cambiando de trabajo y en vez de ya estar en todo lo que era la prostitución, más bien estaban ya como castigadoras y como celadoras. Entre estas estaba María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, a la cual también le decían Picochulo. Y aunque no se ve bien lo que ellas hicieron, también tenemos que recordarles de que ellas hicieron esto a cambio de que se les respetaran sus vidas, o sea, que no las mataran. Así que no sé hasta qué punto podemos juzgar, pero bueno,
es que todo es muy triste, todo es muy fuerte. También para los que conocen este caso, para nadie es un secreto que una de las tantas acusaciones que se les hizo a estas mujeres es de ser brujas y haber practicado rituales satánicos. Más que nada yo creo que estas acusaciones vinieron por parte de la prensa amarillista porque había que vender las historias, y también de cierta manera es como que el look de las Poquianchis ayudaba mucho a que esto se le pudiera dar cierta veracidad, ya que todas ellas vestían de forma como que lúgubre y todas estaban siempre de negro, como si estuvieran en cierto tipo de luto, muy encapuchadas. Es como que la verdad sí es cierto que además de feas, sí parecían unas perras brujas. Incluso en el año de 1963 se llegó a asegurar de que todas las Poquianchis estaban incursionando en lo que era el satanismo, ya que supuestamente alguien les había dicho que si ellas entregaban su alma a Satanás y hacían al mismo tiempo sacrificios por él, es como que a ellas nunca les iba a faltar el dinero ni la protección. Cuenta la leyenda que desde que las niñas nuevas llegaban, enseguida es como que empezaba a realizarse todo este tipo de ritual. Primero las Poquianchis es como que prendían unas velas, inciensos, cosas que tenían preparadas, y formaban hasta estrellas de 5 puntas, símbolo que es muy conocido dentro de lo que es el satanismo. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado, y utilizaban la sangre para hacer estos baños, hasta beber de ella, todas estas cosas grotescas. Pues entonces procedían a desnudar a todas las niñas y a dejar de que todos estos cabrones que trabajaban para ellas las violaran. Después de esto, supuestamente es como que entonces los ayudantes cogían a las niñas y las llevaban a las habitaciones y ahí las encerraban con animales machos y las obligaban a ejecutar actos zoofílicos para alegría de quienes contemplaban la escena. Después los hombres llamaban entonces al resto de las niñas y comenzaba toda esta orgía en la cual supuestamente, si todo esto fuera real de esta leyenda en específico, hasta las Poquianchis participaban. Incluso se dice de que tuvieron otro negocio donde supuestamente le quitaban la carne a todas las muchachas que asesinaban y luego se iban para el mercado y vendían la carne allí por kilogramos. El precio sería a 3 pesos por kilogramo. Y ya ustedes saben lo que viene: cejas, pestañas, peluca, atuendo y regreso para hablar entonces de la condena y terminar por hoy el caso. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente fueron condenadas. Recibieron la pena máxima de prisión, que en aquel entonces eran 40 años. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas y nunca pudieron volver a verse libres. Entre los tantos cargos que se les dieron estaba homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, aborto espontáneo, corrupción de menores y sobornos. Y ojo, que esto a lo mejor fue por llevarlas bien, porque yo creo que ellas cometieron muchísimos más. Delfina, conocida como la Poquianchis mayor, falleció a los 56 años de edad en la cárcel de Irapuato, donde ella cumplía su sentencia, el 17 de octubre de 1968. Por su parte, María Luisa, conocida también como Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda en noviembre del año de 1984, luego de haber sido consumida por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que murió en libertad. Este caso de las Poquianchis ha sido tan famoso y reconocido mundialmente que incluso fue el argumento de famosas obras de teatro. Hubo una película que se filmó en el año de 1976 bajo el título Las Poquianchis, así como también muchísimos libros y novelas en versión impresa. En el 2011, la serie Mujeres Asesinas dedicó un episodio a estas hermanas, dándole el nombre Las Cotuchas Empresarias.
El número confirmado de víctimas que queda en este registro es de 91, pero se especula de que pudo haber llegado a ser tanto como 150 personas, convirtiéndolas así en las asesinas seriales más prolíferas en la historia de México. Espero que este caso les haya gustado, así como también el maquillaje. Yo no sé, tengo que aprender todavía porque, señores, el set es nuevo, la cámara, las luces, o todo es una locura ahora mismo. Yo espero que esto se esté viendo bien en cámara. Pero bueno, gracias por haberme acompañado. Todas esas personas que me pidieron mucho este caso, pues bueno, aquí ya están complacidos. Y así entonces me despido hasta nuestro próximo caso. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones y así nunca perderán cuando haya video nuevo. Compartan con todos, regálame un bonito like y comenta que siempre te contesto. Hasta más ver, un beso, chao.